Amén. Pues vamos a ir a Job capítulo 33, verso 9, y voy a hablar acerca del hombre justo, y es el hombre justo pero ante Dios, no el hombre justo de acuerdo a nuestros parámetros, sino el hombre justo ante Dios. Y voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, porque Eliú está acusando a Job que él ha dicho que es justo, que él no ha fallado ante Dios, y le dice estas palabras, que él oyó que Job había dicho esto. Verso 9: yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. Para el concepto de Eliú, como también de sus amigos y Job, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, ¿qué es ser justificado o qué es ser un hombre justo? Es un hombre que es limpio, sin transgresión, que es inocente y en el cual no hay culpa. Esto podría ser una definición muy concreta, pero el tema de discusión para Job es que, más bien para Eliú, es que Job se consideraba justo ante sus propios ojos, y Eliud le dice no es así. Pero también entonces Eliud procura dar respuesta y se pone como defensor de Dios diciendo qué es la justicia de Dios. Así que hoy estaremos viendo acerca de esto. Vamos a hablar un poco acerca de la justicia, la justificación, cómo lo ve el Antiguo Testamento, cómo lo ve el Nuevo Testamento y cómo podemos ser justificados. Sé que el tiempo es corto, pero procuraré avanzar en este tema. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora y pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. ¿Cuántas ocasiones el hombre se ha considerado justo delante de ti, pero tú, Señor, lo confrontas con su propia naturaleza, con sus actos? Y aún los 10 mandamientos nos recuerdan que el hombre no es justo delante de ti. Pero, Señor, cuando nos acercamos a ti, somos transformados en tu justicia. ¿Cuántos teólogos, cuántos pastores, cuántos escritores y filósofos han tratado de hablar acerca de la justicia y muy pocos se acercan a ella? Pero cuando el hombre, por más sencillo que éste sea, por más inculto que el hombre pueda ser, pero cuando se acerca a ti en arrepentimiento, cuando tú obras en la vida de este hombre, entonces ese hombre es transformado de una naturaleza caída, de un hombre injusto, a un hombre justo, de un hombre desechado de tu reino, de tu gracia, a un hombre que ha sido justificado y tomado como tu pueblo. Enséñanos a conocerte en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Primero quisiera que viéramos un poco acerca del carácter de Eliú. Han hablado los amigos de Job y han sido hombres mayores, han sido hombres que al parecer son sabios y han expuesto toda la sabiduría humana o el conocimiento que ellos pensaban tener. Pero a partir del capítulo 32 que voy a estar compartiendo hoy, vemos cómo Eliú empieza a hablar y a dar razonamientos, a defender a Dios, pero también a atacar a sus amigos y a atacar a Job, a hombres mayores. Dice en el verso 2 del capítulo 32, voy a leer en este momento en la Biblia de las Américas. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. ¿Cuál fue su enojo? Que se justificaba delante de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en esta introducción, en este prólogo acerca del libro de Job, estamos viendo ya concluida la vida de Job y cómo Dios ve al final la vida de Job. Sin embargo, Job ha tenido una lucha en sus pruebas, en su vida, y no podemos considerar que Job comprendiera totalmente cómo es Dios y cuál es la obra de Dios que estaba realizando en él en un inicio. Entonces Job ha tratado de justificarse y Eliú, un joven, no sabemos qué tan joven era, pero
menos de 40 años seguramente por la costumbre judía de entre jóvenes y ancianos, pero posiblemente podría tener 30 años y vamos a ver que él tiene un conocimiento de Dios. De hecho, va más allá de lo que sus antecesores han hablado y puede darnos más luz acerca del obrar de Dios. Sin embargo, aún él no logra entender todo lo que Dios está haciendo. Entonces, en el verso 4 dice, Eliú había esperado para hablar a Job porque los otros eran más viejos que él o de más edad que él. Verso 5, pero cuando vio Eliú que no había respuesta, o sea que no había argumentos a las palabras de Job y no le podían hacer entender que era un hombre injusto, no le podían hacer ver que era un hombre pecador, entonces dice, se encendió, dice en el verso 5, en ira, se enojó. O sea, muchas de las palabras que Eliú va a decir es a razón de que está enojado, que no ha encontrado en las palabras de Job como en la de los ancianos una respuesta. Y en el verso 6 dice, y respondió Eliud, hijo de Baraquel Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por eso tenía timidez y me atemorizaba declararles lo que pienso. Verso 7, yo sé que los días hablarían, yo pensé, que los días hablarían y los muchos años enseñarían sabiduría. Y de esto ya nos habló la hermana Fátima hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría no proviene de la edad, no proviene de el conocimiento o la información en nosotros. La sabiduría sabemos que proviene de Dios. Y no solamente de conocer acerca de Dios, sino de tener una intimidad con Dios. Y bueno, Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. Y Proverbios la personifica como un hombre, como una persona. Y sabemos de quién está hablando, de Cristo, ¿no? Y aún el Nuevo Testamento nos dice que los griegos que buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales, pero ¿qué era Cristo? Es precisamente esto, la sabiduría de Dios revelada a nosotros. Dice el capítulo 32, verso 9, los de muchos años quizá no sean sabios, ni los ancianos entiendan justicia. Entonces, si nuestro tema es acerca de la justicia, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ellos no podían entender ni revelar lo que era la justificación, ni quién era un hombre justo. Entonces, Eliú hasta este punto parece ser más sabio que sus contemporáneos ancianos, que Job. Sin embargo, hay algo que vemos en Eliú. ¿Qué es lo que vemos en sus palabras? No hay humildad, no hay prudencia, no hay respeto hacia los mayores. Entonces tampoco él tenía sabiduría. Y vemos cuál era el trato de él hacia los demás. Dice en el capítulo 33, verso 31, quiero ver primero cómo es Eliud. Y vamos a ver que Eliud tampoco es un hombre justo, aunque él se considera a sí mismo justo. Verso 31, pon atención, Job, escúchame, calla y déjame hablar. O sea, está callando a un anciano, alguien que está sufriendo. Dice, lo que está diciendo es, mis argumentos son mejores que los tuyos. Yo te voy a enseñar. Y Eliú representa, yo creo que no solamente a los jóvenes, sino a todo hombre que se confronta con Dios. El hombre piensa que le puede enseñar a Dios. El hombre piensa, si yo lo hiciera, lo haría de esta manera. Pero si el hombre fuese Dios, creo que ya ninguno de nosotros estuviera aquí. Ya nos hubiera destruido a todos. Porque no hay justo, ni siquiera uno. Verso 32. Si algo tienes que decir, respóndeme. Habla, porque deseo justificarte, deseo ponerte en una balanza. Y este es uno de los conceptos de la justificación: ponerle en una balanza y que no le falte, que no le sobre.
que esté equilibrado, diríamos. Pero la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Eliú quiere justificar las razones de Job y quiere hacerle entender que él es injusto y es pecador. Verso 33. Si no, escúchame, calla y te enseñaré sabiduría. ¿Cómo se considera Eliú? Sabio. Y él, a raíz de esa sabiduría o ese conocimiento, vemos que si es una persona que tiene conocimiento, pero a raíz de ese conocimiento quiere juzgar a Job y entonces quiere justificarlo, dar argumentos humanos para enseñar sobre la justificación de Dios. La filosofía ha tratado de hablar acerca de la justicia, quién es el hombre justo, y la justicia o la justificación ante Dios. La teología ha procurado hacer esto y da buenas definiciones acerca de la justicia, el hombre justo y la justificación delante de Dios. El derecho nos enseña en la Constitución y en los reglamentos qué es justo y quién es un hombre justo. Pero si nosotros comparamos la justicia de los hombres y la justicia social, la justicia moral, la justicia ética con la justicia de Dios, no tiene comparación. Para el hombre, tal vez la justicia es un trato igualitario. Pero Dios no trata igual al pecador que al regenerado, a sus siervos que a los que no lo son, porque considera a algunos sus amigos y otros sus enemigos. ¿Eso será la justicia de Dios? ¿Cómo es el hombre justo? El hombre justo es el que nunca peca. El hombre justo es el que no falla. El hombre justo es el hombre perfecto. Veamos cómo entienden primeramente ellos qué es la justicia. Y vamos a hablar del primer punto, que es la justicia propia del hombre. Cómo el hombre se considera a sí mismo justo. Yo le pago, trato a esta persona de esta manera porque yo soy justo. Pero no trata igual a quien es su amigo que a quien le ha hecho algo malo, ¿o no? ¿Eso sería justicia en nuestro concepto humano y en el concepto divino? Puede ser que hasta sea al revés. En el concepto divino, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Jesús? Cuando habla del sermón del monte, en Mateo 5 al 7. Cuando habla de los enemigos, ¿qué dice? ¿Oyeron que fue dicho? Y entonces empieza a hablar que vas a amar a los que te aman o bendecir, pero dice no, yo les digo oren. Cuando habla de la oración, ¿por quién? Por los que los persiguen y por los que los ultrajan. Es diferente la justicia de Dios a la justicia de los hombres, ¿o no? El hombre será justo o justificado delante de Dios en su propio juicio, en su propio pensamiento. El hombre no puede ser justificado por sí mismo, por sus obras, por su razonamiento, o sea, por defenderse delante de Dios por sí mismo. El hombre no puede ser justificado delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. ¿Cómo es el hombre? Dice que aún debajo de sus labios, ¿qué hay? Veneno de serpientes. En el capítulo 32, en el verso 1, vemos, dice que entonces los tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. ¿Y Job era justo, sí o no? Entramos en un debate, ¿no? Porque la Biblia al principio dice que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero, ¿por qué Job es un hombre justo? ¿Por sus actos, porque nunca había fallado? ¿O por qué Job era justo? ¿Por qué tú eres justo o justificado delante de Dios? ¿Por qué yo puedo llamarme un hombre justo o justificado delante de Dios? Dice en el verso 2 que leímos hace un momento que
también Eliud se había enojado al final del verso, dice, porque Job se justificaba delante de Dios. O sea, quiere decir que él decía, yo no he fallado. Y entonces Eliud empieza a buscar detalles en las personas, en Job. ¿En qué ha fallado? Busca razones para descalificar la justicia de Job. Empieza a condenar a Job. Y cuando la palabra de Dios nos dice, no juzguen para que no sean juzgados, no está diciendo que no podamos llamar la atención o porque algo esté mal, sino está hablando de no juzgar cuando nos ponemos en el lugar de Dios para decir, este es salvo, este no, este es condenado, este no. Cuando tomamos ese lugar, no quiere decir que no tengamos criterio para saber las cosas que son buenas o que son malas. Un día que hablemos de santificación vamos a hablar acerca de eso. Cuando el Señor nos llamó y nos santifica, dice, para que sepamos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo que es impuro. Entonces el Señor nos llama para hacer diferencia en eso. Sin embargo, no pide que tomemos el lugar de juez, el lugar que le corresponde a Dios, para poner en balanza a las personas. Entonces Eliud empieza a tomar este lugar y empieza a poner sus razones, y ciertamente va a defender a Dios en muchas de sus premisas. Sin embargo, él va a tener un concepto de justicia o de justificación, y nosotros al final vamos a ver qué es lo que la Biblia dice y qué es lo que creemos nosotros de la justificación. Dice en el capítulo 32, verso 11, dice, he aquí esperé vuestras palabras, escuché sus argumentos, mientras buscaban qué decir. Os presté además mucha atención, y aquí no hubo ninguno que refutase a Job, ninguno de vosotros que respondiera a sus palabras. Job, como era joven, era alguien que quería alegar, quería tener razón, como a muchos nos pasa, ¿no? Yo tengo la razón. Y esto todavía es el yo del hombre, es el carácter del hombre. No es el obrar de Dios en el hombre. En el verso 16 dice, los amigos de Job no pudieron hacerle entender que era pecador, dice en el verso 16, y he de esperar porque ellos no hablan, porque se detienen y ya no responden. Si ellos ya no tienen argumentos, yo tengo argumentos. Creo que eso nos pasa a todos los jóvenes. Perdón por considerarme joven en este momento, pero todos fuimos jóvenes. Pensamos que tenemos la razón, pero no hemos entrado todavía en la sabiduría de Dios. El hombre, cuando se acerca a Dios, reconoce su pecado y es justificado delante de Dios, se da cuenta de su condición, entonces empieza a humillarse delante de Dios y empieza a reconocer que delante de Dios, del Santo de Israel, ninguno puede ser justificado. Entonces Eliud estaba enojado porque Job se justificaba, y en el capítulo 33, verso 9, empieza Eliud a decir qué es lo que él comprende en su razonamiento y lo que los demás no han podido decir, en su enojo, en su ímpetu juvenil, y quiero decir hasta en su irreverencia a los ancianos. Él empieza a decir lo que él entiende por lo que es justicia y justificación. Capítulo 33, verso 9. Voy a leer primero en la versión 60 y luego en la Biblia de las Américas. Dice de la siguiente manera: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, ¿qué es para Eliud o para la gente de ese tiempo ser justificado, ser justo? Un hombre que es limpio, sin defecto, inocente y que no tiene maldad. En la versión de la Biblia de las Américas dice: yo soy limpio, sin transgresión, o sea que no ha fallado, no ha torcido ninguna ley, no le ha fallado a Dios. Soy inocente, o sea, yo nunca he mentido, nunca he robado, nunca he pensado mal, y en mí no hay culpa. Bajo estas 4 premisas, levante su mano, o allá también nos pueden escribir los que están en su casa. ¿Quién de ustedes se considera entonces justo delante de Dios o justificado delante de Dios?
un hombre o mujer limpia, sin defecto, inocente y en el cual no hay maldad o no hay culpa. Creo que bajo esto ninguno de nosotros se puede considerar justo ni justificado. Creo que quedamos excluidos. Verso 10. En la Biblia de las Américas dice: he aquí, él busca pretexto contra mí. O sea, Dios es el que tiene un pretexto contra mí, por eso me trata así. Me tiene por enemigo suyo, pone mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas. Entonces, este joven está pensando que sus razones y argumentos son mejores que los ancianos. Este joven está exponiendo sus razones porque él ciertamente tiene entendimiento sobre lo que es el hombre justo, lo que es la justificación de Dios, porque vamos a ver luego cómo habla acerca de Dios. Pero su actitud no muestra ni la sabiduría ni muestra la justificación de Dios. Es un hombre impulsivo, orgulloso, piensa tener las respuestas a la vida. No sé si eso nos pasa. ¿A alguno le ha pasado así? ¿Y qué ha cambiado? ¿O qué nos hizo cambiar de pensamiento? Los golpes de la vida. La vida misma nos puso a veces en nuestro lugar. Pero sobre todo, el trato de Dios en nosotros. Y fuimos entendiendo qué es el propósito de Dios. Las razones que Dios daría a Job y a sus amigos acerca de la justificación, la vemos esas razones las vemos por todo el libro. Pero poco a poco ellos van conociendo lo que realmente es la justicia de Dios. Y vea cómo ahora Eliud se considera él mismo un hombre justo. Dice en el verso 17: yo también responderé mi parte, yo también declararé lo que pienso. 18: porque estoy lleno de palabras, o lleno de razones, o lleno de argumentos. Dentro de mi espíritu, dentro de mí el espíritu me constriñe. O sea, ya no lo pude callar. O sea, era un hombre impetuoso. Verso 19: he aquí, mi vientre es como vino sin respiradero. O sea, estoy a punto de explotar. Está a punto de reventar como odres nuevos, porque no hay razón, porque ustedes no pueden decir que el hombre es injusto y que Dios es justo. Verso 20: déjenme hablar para que encuentre alivio, déjenme abrir los labios y responder, que no haga yo acepción de persona ni use lisonja con nadie. Él se consideraba entonces sabio y justo. Estoy juzgando rectamente. Vean el capítulo 33 cómo él se consideró sabio y ahora cómo él se considera justo. Ahora, cuando hablo de Eliud, quiero que usted se vaya comparando con Eliud. Si no, también nosotros a veces tenemos esas actitudes del corazón, de orgullo, de vanagloria, pero también de considerarnos justos. ¿Y qué dijimos? Ningún hombre o mujer puede ser justificado por su propio razonamiento o por sus propias obras, ni por sus intenciones. Dice el capítulo 33, verso 3: mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón. ¿Era recto de corazón con las palabras que hemos visto antes? No. Y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. Yo escuchaba una canción de un hermano que no recuerdo su nombre exacto, pero su nombre artístico en el mundo era Rabito. Y él canta una canción que dice sinceridad. Lo que Dios está pidiendo es sinceridad. Esa es la respuesta entre el bien y el mal. Pero déjeme decirle que esa canción está rotundamente mal. Porque el alcohólico, ¿qué dice cuando llega a su grupo de alcohólicos? Yo soy alcohólico y no puedo dejar de ser alcohólico. ¿Y por qué él reconoce que es alcohólico? ¿Que ya dejó de serlo?
O usted va a la cárcel y el asesino dice, no, yo sí lo asesiné, pero tenía razón. Es sincero. ¿Pero eso lo justifica? No. La sinceridad no es todo. A veces la sinceridad raya en, ¿cómo se llama esto? Cuando un hombre no tiene vergüenza para decir que ha hecho las cosas. En el cinismo. Hermano, no es solo la sinceridad. Y no quiero decir que no seamos sinceros. Sí, debemos ser sinceros en nuestros sentimientos, en nuestras palabras. Pero no depende de la rectitud que nosotros consideramos, ni de la sinceridad al hablar o decir las cosas. A veces no somos sinceros, sino somos sincerotes. O sea que nuestra sinceridad ofende a los demás. Podemos ser sinceros, pero no ofender o afectar a los demás. En el verso 4, el capítulo 33, dice: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Y es cierto esto que dice Eliú. Verso 35, contradíceme si puedes, colócate delante de mí, ponte en pie. O sea, te estoy retando a que me des argumentos en contra. La justificación entonces no proviene de la sinceridad o de la propia rectitud del corazón o del entender del hombre o de una conducta religiosamente correcta. No proviene de un razonamiento filosófico profundo o de personas que se consideran a sí mismas espirituales. ¿De dónde viene entonces la justicia o la justificación? Si estamos desacreditando todo esto. Bueno, Eliud, veamos cómo entiende, aunque él había dicho que Job, o lo criticó porque Job se decía justo, que no tenía pecado, que no había transgredido, que no tenía culpa. Pero en el capítulo 34, verso 25. Déjeme ver si es 34 o es 33. Sí, 33. Cuando él está hablando acerca de la justificación, él dice: cuando tú seas justificado, cuando Dios obre en tu vida, en la versión 60, Reina Valera 60, dice: su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. En el concepto de Eliud, la justificación trae una restauración física en todas las cosas. Dice en la Biblia de las Américas, el mismo pasaje, que su carne se vuelva más tierna que la de su juventud. ¿Se acuerda cómo estaba Job? Todo llagado y enfermo. Dice: no, cuando tú seas justificado, tu carne vas a rejuvenecer y vas a quedar sano. Y dice: y que regrese a los días de su vigor juvenil. Verso 26, entonces orará a Dios y Él lo aceptará. ¿Y es cierto esto, que el hombre justo ora a Dios y Dios lo acepta? Sí, es cierto. Pero vemos cómo está mezclado el concepto humano con el concepto divino. Dice: para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cuando Dios restaure tu justicia, Dios va a hacer esto. Vas a orar y Dios te va a escuchar, es cierto. Pero entonces se te va a quitar toda enfermedad y vas a tener nuevas fuerzas. No siempre pasa esto. ¿Cuál es la justificación que él entendía? Una justificación humana, una justificación material junto con la espiritual. Y ciertamente Dios justifica espiritualmente y restaura muchas cosas, pero no es de esta manera. Verso 27. Cantará él a los hombres y dirá: he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Verso 28. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y mi vida verá la luz. Cuando tú seas justificado, aún estés a punto de morir, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a rescatar del foso de la muerte. Tiene una verdad y una parte que no es verdad. Sí nos libra de la muerte, pero no específicamente de la muerte física. Pero él entendía de la muerte física.
En algunas ocasiones aún Dios nos levantará de enfermedades incurables, es cierto. Pero el que sane no quiere decir que sea justificado. Recordemos el ejemplo de los 10 leprosos que fueron ante Jesús y pidieron ser sanos. Entonces les dijo Jesús: regresen y vuelvan al sacerdote y muéstrense. Y entonces cuando iban en el camino se dieron cuenta que habían sido limpiados de la lepra. Y entonces uno de ellos regresó y los otros se siguieron. Y viene y se arrodilla delante de Jesús agradeciendo porque ha sido sanado. Y Jesús le pregunta: ¿y los otros 9 dónde están? Aquí mismo en la iglesia yo he sido testigo cómo Dios ha sanado físicamente a algunas personas. Y por eso esas personas buscan a Dios. Algunos sí, pero otros. Recuerdo que una vez un pequeño que había sido sanado de cáncer hace varios años asistió a la iglesia y después dejó de asistir. Y fuimos a visitarle a unas cuadras y se le invita y le decimos: le esperamos a la iglesia a agradecer a Dios, ahora ya su hijo está bien. Y ella responde: bueno, dice, es que sí, Dios ya lo sanó, pero lo que yo esperaba de Dios era eso, ya recibí la respuesta. O sea, buscaba algo material, físico de Dios, pero no buscaba a Dios. Entonces, hasta este punto la justificación del hombre está en que tenga restauración de todas las cosas. Hasta ahí llega su entendimiento. Y entonces a partir del capítulo 34, no voy a entrar ahí en detalle, pero Eliú empieza a defender a Dios, a dar argumentos como si Dios le estuviera respondiendo a Job y a sus amigos. Y en el verso 2 dice: oíd sabios mis palabras, y vosotros lo que sabéis, prestadme atención. Verso 10: por tanto escuchadme, hombres de entendimiento, lejos de Dios esté la iniquidad. O sea, está diciendo: Dios no tiene iniquidad. O sea, ¿quién es el justo? Dios. Y entonces va a empezar a establecer esta premisa: Dios es el justo. Dice: y del lejos esté de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. O sea, en Dios no hay iniquidad ni hay maldad. El único justo es Dios. Verso 11: porque Él paga al hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. El único justo que pone en balanza y da el pago, ¿justo quién es? Dios, no el hombre. Esto es correcto. Verso 12: ciertamente Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Estas premisas son totalmente correctas y lo que nos establece es que Dios es justo, el único justo, y Dios está pesando en balanza los corazones. Ahora, está pesando en balanza y no dice: a este le doy esto bueno y esto malo, solamente por dar una recompensa, porque hasta ahí llega la justicia del hombre. O sea, la justicia del hombre es darle a cada uno lo que le corresponde. Y en el derecho, de hecho, se habla acerca del derecho y acerca de la justicia como dos cosas diferentes. El derecho es lo que está establecido en una sociedad y que se debe respetar, pero no siempre eso es lo justo. La justicia es un poco más abstracta, ¿no? Etérea, pero la justicia que viene de Dios es muy diferente a la del hombre. Veamos el verso 21. Entonces dice: ese Dios que no tiene iniquidad, que no es malo, que no hay perversidad en Él, que Él juzga rectamente, ese Dios, verso 21 dice: sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. O sea, Él conoce dónde va, conoce lo más interno. De hecho, Él conoce las intenciones del corazón y aún conoce nuestras palabras antes que salgan de nuestra boca. ¿Es cierto? De esta manera es nuestro Dios. Si Él es el justo y Él conoce todo, ¿quién nos podrá justificar?
solamente Dios. El hombre no se puede justificar en su razonamiento, en sus actos o en sus obras. Dice el verso 22: no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Él ve todo, y aún los que hacen lo malo, Él los puede ver. Verso 23: porque Él no necesita considerar más al hombre para que vaya ante Dios en juicio. Él no necesita hacer juicio, Él conoce de antemano. De hecho, Dios nos conoce aún antes de nacer. ¿No dice la palabra de Dios que Él nos formó en el vientre de la madre? ¿No dice la palabra del Señor que aún para la salvación Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Él nos conoce. ¿No le dice a Jeremías: yo te di por profeta a las naciones, no digas no sé hablar? En el verso 27 del mismo capítulo vemos cómo Dios está dando el pago, justicia, y justificando al hombre o condenando al hombre. Verso 27: porque se apartaron de seguirle. Entonces, ¿qué va a hacer? Y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo que el clamor del pobre llegara a Él, que oyera el clamor de los afligidos. Por eso, ¿qué hace Dios? Castiga y juzga a esos hombres. Entonces, el hombre no puede ser ni más justo ni más sabio que Dios, ni en el plano moral ni en el plano espiritual. Entonces, vamos llegando al capítulo 35. Entonces Eliud dice de esta manera, verso 2, desde el 1: entonces continuó Eliud y dijo: ¿piensas que esto es justo? Dices: mi justicia es más que la de Dios. O sea, Eliud pensaba que Job, al decir que no había pecado, su justicia era más que la de Dios. ¿Habrán hombres que son más justos que Dios o más sabios que Dios? Pero ¿qué dice el hombre en su necedad? No hay Dios, dice el Salmo 51. No, Salmo, déjeme ver, no quiero decirle un salmo que no sea y que le esté dando una cita errada. A ver, verso 53. Capítulo 53, verso 1 de Salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y el hombre, cuando se rebela contra Dios, se está considerando mayor que Dios. El hombre, cuando peca contra Dios, que Dios le ha dicho que no debe vivir de esa manera, ¿qué está diciendo? Está descalificando el juicio de Dios, los mandamientos de Dios. Está descalificando el obedecer a Dios, y él se está poniendo sobre Dios. En ese momento el hombre dice: yo soy más justo que Dios. Verso 3: porque dice: ¿qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Pero, hermano, vamos a llegar a un punto aquí que es como el punto de quiebre. Si nosotros pecamos o somos justos en esta tierra, no es una posición fatalista, pero piense: ¿qué bien le hacemos a Dios o qué mal le hacemos a Dios? ¿En qué le afectamos a Dios? ¿Le hacemos algún daño a Dios? No. Los únicos beneficiados de la justicia de Dios somos nosotros. Porque si el hombre es muy malo, peca y aún le niega, ¿le hará algún daño a Dios? No. Entonces Eliud dice en el verso 6 del capítulo donde estamos: si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Verso 7: si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe él de tu mano? O sea, por ser buenos, por hacer obras para Dios, ¿le damos algo a Dios? ¿No dice Ezequiel mismo, capítulo 36, verso 22, y luego en el 32 también
lo va a decir, pero si usted lo puede anotar en su casa, puede leer desde el 16. Cuando Dios le dice: no lo hago por ustedes, casa de Israel, porque ustedes siempre manchan mi nombre, han transgredido mi ley, y donde quiera que van, ustedes han manchado mi nombre. No lo hago por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ha sido profanado entre las naciones. Entonces, la justificación y la justicia, hacer al hombre justo, no es porque Dios gane algo con eso, sino porque a través de manifestar esa justicia en el hombre, en la humanidad, y hacer al hombre, a la mujer justos, Dios se está glorificando y se está dando a conocer a la humanidad. Verso 8: para un hombre como tú es tu maldad, y para un hijo de hombre tu justicia. Ese tipo de maldad y justicia queda solamente entre los hombres. Voy a tomarme unos minutos para ir concluyendo, pero yo quiero que ponga atención aquí, porque vamos a ir cerrando el tema de qué es la justicia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra que utilizan para justicia en hebreo es tzadak, que quiere decir derecho, hacer lo que es derecho, pero también es absolver. Aquellos que son justos, que han sido justificados, son los que han sido absueltos de su pecado, de su falla delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todos los hombres son injustos, están condenados, pero están absueltos y ahora pueden vivir haciendo la justicia. Eso lo dice el diccionario Strong. Pero también en el Nuevo Testamento la palabra es dikaiosis. Por eso a veces entre los teólogos está una expresión para decir no solamente justicia, sino ellos hablan de la justicia de Dios, que es diferente a la justicia de los hombres. Entonces, de esa justicia de Dios es la que nosotros estamos hablando. Y en el Nuevo Testamento la palabra que utiliza, dikaiosis o dikaiosune theo, que es la justicia de Dios, es absolución. ¿Y qué quiere decir absolución? Este que estaba condenado a muerte ha sido absuelto de su culpa y ahora tiene vida. No sé si han escuchado luego en Estados Unidos cómo hay hombres condenados a pena de muerte, ¿o no? Y entonces le piden al gobernador o a una autoridad que lo absuelva, o sea, que le perdone la vida. Entonces, la justicia que estaban viendo en principio ellos era una justicia humana y recibir restauración física de todo. Pero la justicia de la que habla la Biblia es de una absolución de aquel que es pecador, que ha transgredido la ley, que es culpable, que está condenado a muerte, pero que es absuelto de su pecado. Es diferente, ¿no?, a la justicia de los hombres. Y en esa justicia o justificación es en la que entramos todos. Aún en Pablo, en Romanos, vemos en Pablo un concepto que tiene de la justicia de Dios. Y en el capítulo 1, verso 17 de Romanos, voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional, dice: de hecho, en el Evangelio, o sea, ¿qué es el Evangelio? La predicación de la salvación a través de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. En el Evangelio se revela la justicia, y esto me gusta mucho, que proviene de Dios. No la justicia de los hombres, sino la justicia que proviene de Dios. Y nos da algo importante aquí. ¿Proviene de quién? De Dios. Dice: la cual es por fe de principio a fin. Proviene de Dios y es a través de fe, no a través de obras, ni a través de razonamientos o argumentos. Tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Un pasaje que se encuentra en Habacuc desde el Antiguo Testamento. O sea, está diciendo esa justificación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es por fe y proviene de Dios. Capítulo 3, verso 21 de Romanos, también en Nueva Versión Internacional. Pero ahora, sin la mediación de la ley. ¿Qué era la ley? La ley ordenaba seguir ciertos ritos, cierta moral. No estoy diciendo que no se obedezca a Dios, no, al contrario, tenemos que obedecer, pero no es por la obediencia humana
que somos justificados delante de Dios. Dice, sin la mediación de la ley se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Y qué fue lo que se manifestó? Según Pablo, a través de Jesucristo se manifiesta entonces esa justicia de Dios. Jesucristo entonces es la justificación para el hombre. De hecho, nos los va a decir más adelante en el capítulo 10, verso, déjenme ver, 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Y en Filipenses 3:9, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, escucha esto, sino que es la que se obtiene mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. La justicia que procede de Dios en la fe. Ahora, quiero ir concluyendo con esta definición. Entonces, la justicia, el hombre justo, es aquel que ha sido absuelto delante de Dios en su condición de pecado, de muerte, de condenación, pero que Dios, viendo con misericordia, con gracia, a este hombre mandó a Jesucristo, proveyó el medio para que por fe en Cristo este hombre pueda alcanzar la absolución y tenga vida eterna. Entonces, la justificación o la justicia de Dios es una justicia que juzga, escucha hermano, y salva al mismo tiempo. Dios es justo al condenar a la humanidad pecadora, y lo es también cuando da perdón al hombre que cree en Cristo. Porque siempre pensamos que la justicia de Dios es salvar, pero también es justicia de Dios condenar. Entonces, a través de esto, Dios no les está tomando en cuenta los pecados, sino que los declara justos, o los ve como justos, los ve formados en la imagen de Jesucristo. Dice en el capítulo 3, verso 24 de Romanos, pero por su gracia son justificados, escuche esto, gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros, ¿qué creemos de la justicia o la justificación del hombre? Que la justificación es un acto misericordioso de Dios, por el cual concede pleno perdón de toda culpa y acepta al hombre como una nueva creación formado en Cristo Jesús. Creemos que el hombre, al ser justificado ante Dios, lo es solamente por gracia y mediante la fe, al creer y aceptar el sacrificio expiatorio, y único de Cristo. Y finalmente creemos que esa justificación, al hacernos hombres y mujeres justos, nos lleva a entrar en la gracia para vivir una vida regenerada en obediencia a Dios. Entonces, la justificación en el Señor es tan amplia, pero ha iniciado en Dios y termina en Dios. Él sostiene esa justificación. Solamente Él es justo y nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos, ni por nuestros hechos, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestra religiosidad, ni por nuestros razonamientos propios. Ante Dios todos somos culpables, pero Él nos ha justificado por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en este momento, Señor, habiendo entendido lo que es tu justificación a través de Cristo, nos acercamos delante de ti, reconocemos que somos pecadores. Oro para que tu iglesia pueda entender, Señor, el gran privilegio que es poder conocerte, que no es la sabiduría de hombres, no es la sabiduría ni aún de este tiempo, ni la sabiduría de los ancianos, ni las revelaciones espirituales que nocturnas, ni
el conocimiento filosófico, ni la conducta moral o ética que nos ha justificado delante de ti. Eres tú solamente quien justifica a través de Cristo y por la fe, y que esa obra que has iniciado en la justificación se completa en una regeneración y en una santificación en el hombre. Es una obra perfecta y completa, y gracias, Señor, por habernos tomado como tu pueblo para ser justificados y ser, Señor, ahora llevados a ese reino tuyo. Te damos gracias porque estamos comprendiendo cada día lo que es el obrar tuyo en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra.